El PBL15 consta de un proyecto de filtrado, el cual pues va a ser un audio. Este audio va a durar 2 segundos, va a ser una frase pequeña. Y este audio pues, lo vamos a modular en amplitud y lo vamos a contaminar con lo que es ruido blanco. Posteriormente vamos a utilizar filtros que hemos visto en sesiones anteriores para atenuar ciertas frecuencias que no sirven en nuestro audio original que fue contaminado, para posteriormente pues compararlo con el audio original y ya en el reconstruido. En este caso vamos a utilizar lo que es los filtros. Vamos a utilizar un filtro pasaltas y un filtro pasabajas, pero van a ser el tipo Sallen-Key, que el Sallen-Key es un filtro que consta de un op-amp conectado a dos resistencias en la terminal positiva y dos capacitores y dos resistencias en la parte negativa. Vamos a utilizar lo que es un filtro pasa altas. En este caso el filtro pasa altas pues es el que está en color negro, que consta de lo que son dos capacitores CA-CB en serie con una resistencia RB y una resistencia de retroalimentación RA. En la parte negativa vamos a tener lo que es una resistencia de referencia y una resistencia de entrada. Para el filtro pasabajas va a ser la misma forma de conexión, solamente que en lugar de va a ser el de color azul. En lugar de tener los capacitores, vamos a sustituirles por resistencias, que va a ser nuestra resistencia RA y nuestra resistencia RB. Y aquí en donde están las resistencias, pues lo vamos a sustituir por capacitores, que va a ser el capacitor CA, y en esta parte va a ser el capacitor CB. En la parte negativa no cambia nada, esa es la ganancia, va a ser igual, va a ser la resistencia de referencia entre la resistencia de entrada. Para nuestra frecuencia de corte pues va a quedar que va a ser 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de RA sobre RB CACB. Para esto vamos a igualar lo que es nuestro capacitor CA va a ser igual a CB y nuestras resistencias que va a ser RA igual a RB, y va a quedar que nuestra frecuencia de corte va a ser 1 sobre 2pi por RC. En sesiones anteriores vimos que para diseñar filtros, que en este caso lo vamos a diseñar, hay que calcular la Q y posteriormente después de la Q pues vamos calculando los demás parámetros. Solamente que en el filtro Sallen-Key pues la Q cambia y va a ser 1 sobre 3 menos A, y vamos a tener la A que va a ser la ganancia, que va a ser A es igual a 1 más la resistencia de referencia entre la resistencia de entrada. Y bueno, dependiendo de qué tipo de Q tengamos pues va a tener cierta tendencia. En este caso, cuando nuestra Q es alta, en el caso de que sea una Q sea pues igual a 10, pues va a tener un sobretiro y luego va a ir en descendencia. Cuando nuestra Q es más o menos 1, va a ser plana y luego igual va a descender. Y después si nuestra Q es pequeña, pues va a ir de un punto hacia la descendencia. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, eh, nosotros les vamos a exponer el PBL15. Para la parte de los cálculos fue algo muy sencillo que hicimos. Bueno, ya les hablarán qué fue lo que hicimos en nuestro PBL. Este es el circuito del filtrado del audio. Utilizamos un pasabajas y un pasaaltas. Bueno, en la primera parte del pasabajas, para calcular la frecuencia de corte, más o menos del rango que queremos filtrar, usamos la fórmula y nos dio que tenemos una frecuencia de corte de 530 Hz. Bueno, ocupamos esa fórmula y ocupamos la misma para el pasa altas y nos dio como resultado una frecuencia de 13 Hz. Básicamente este mismo circuito se pudo reducir en un pasabandas. Aquí tenemos nuestro circuito que usamos para el PBL15. Primero tenemos nuestras fuentes de alimentación. Primero tenemos la fuente de la alimentación de 5 voltios y menos 5 voltios para los op-amps de los filtros. Después tenemos las diferentes señales en las que se va a ir modificando nuestro audio. Primero tenemos B-Signal, que es en la que se
tendrá nuestro audio de 2 segundos. Luego tenemos B-Carrier, que es la señal que va a modular a la señal de audio. Después tenemos BAM, que será la multiplicación de B-Carrier con B-Signal para modular esta señal con amplitud modulada. También tenemos White Noise, que será la señal que generará el ruido blanco. Y finalmente tenemos B total, que será la suma del voltaje con amplitud modulada más el voltaje con el ruido blanco. Ahora tenemos aquí nuestros filtros. Primero tenemos en la entrada de este filtro la señal que es la suma de la amplitud modulada con el ruido. Y aquí tenemos primero un filtro pasabajas con una frecuencia de corte de 530 Hz y es un filtro de segundo orden. Y posteriormente tenemos un filtro pasaltas con una frecuencia de corte de 13 Hz y de igual manera es de segundo orden. Ahora lo que nosotros vamos a simular será la transformada de Fourier en FFT para la señal original de B-Signal, la señal B total y la señal de salida después de aplicar los filtros, que serían esta zona. Nos vamos al FFT y tenemos primero que nada la señal en verde, que es la señal original con el audio. Luego tenemos en azul la señal que incluye la amplitud modulada con el ruido blanco. Y finalmente en rojo tenemos la señal que se genera cuando se han aplicado los filtros. En la siguiente sección mi compañera explicará los resultados de nuestra simulación. A continuación se presentan los resultados de las gráficas del análisis transitorio en LTSpice. Como podemos ver, en color verde tenemos el voltaje de la señal original de nuestra grabación. En color azul tenemos el voltaje de la señal modulada en amplitud más el voltaje del ruido, y en color rojo tenemos la señal ya filtrada. Para poder obtener más información sobre la frecuencia fundamental de la señal, utilizamos la FFT para obtener algo como esto. De esta manera pudimos igualmente utilizar la información para crear nuestros filtros. Como podemos ver aquí, por ejemplo, en el pasabajas nos guiamos en la frecuencia aproximada de 530 Hz. De esta forma logramos eliminar las frecuencias que no necesitábamos, al igual que con el pasaltas. En 13 Hz aproximadamente logramos eliminar la parte que no deseábamos, y al final obtuvimos la señal en color rojo, que es más parecida a la señal en color verde, que es nuestra señal original. Igualmente, gracias a la indicación utilizada en el LTSpice de punto wave, obtuvimos las grabaciones de la señal original, Hello, baby girl. la señal modulada en amplitud, y por último la grabación ya filtrada.